Conocer un poco más para analizar esta realidad y el impacto que tiene en nuestra economía. Voy a recibir a mi invitado. Es un honor recibir a Óscar Zapata, presidente de Perú Cámaras. Él se encuentra en Trujillo y obviamente en línea directa. Señor Zapata, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, señor Urcia. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estar. Usted representa con Perú Cámaras, ojo, representa 45 cámaras de comercios regionales y provinciales. Esa es la fortaleza de Perú Cámaras. Hay que entender para conocer luego su posición. Es verdad, en el tiempo hemos crecido un poquito y ya no son 40 y... Usted ha dicho 41. Yo he dicho 45. 45, son 52 ahora. Me quedé corto. Sí, son 52 y además tenemos una serie de convenios y documentos que nos unen a las cámaras binacionales en número de 19. De tal manera que sí tenemos, digamos, conocimiento una representatividad importante en nuestro país, que duda cabe, 52 cámaras a nivel nacional. Ahora, con esta representatividad que tiene Perú Cámaras, ¿cómo analiza su institución, su gremio, ¿no?, lo que está ocurriendo en nuestro país con este tema de la criminalidad y la relación con la economía? Es pues muy delicada, es una situación nunca antes vivida y efectivamente nos damos cuenta que las actitudes que toma el gobierno no tienen sino un fracaso tras otro, ¿no? El asunto pasa necesariamente por un cambio mucho más radical en donde el gobierno, el poder ejecutivo en concreto, no está haciendo lo que debía hacer, ¿no? Está tomando medidas muy tenues que simplemente no están frenando la criminalidad y es más, se defienden cuando son empujados a tomar medidas más drásticas y lamentablemente este no es un tema fácil, este es un tema que tiene que de alguna manera enfrentarse con vigor, enfrentarse con audacia, con decisión y por sobre todo en defensa de la norma superior que existe, que es la vida, ¿no? Hay que proteger la vida y hoy día el Estado está descuidando la vida de los ciudadanos y poniendo en riesgo la existencia de los mismos, ¿no? No solo en el trabajo, no solo en el diario vivir, sino en cada quehacer de la vida, lo cual impide un desarrollo y un crecimiento obvio. Usted manifestó en unas declaraciones que el crimen avanza y el gobierno parece preso de su incapacidad. Es que es absolutamente evidente, ¿no? Es absolutamente evidente, ¿no? Por un lado el poder legislativo haciendo barbaridades, ¿no?, dictando normas que obviamente están favoreciendo a la delincuencia, ¿no?, y por otro lado la respuesta del poder ejecutivo a ello es una respuesta tenue, ¿no? Hace poco escuchaba en la televisión cómo el ministro del Interior, que no me parece el personaje más idóneo para estar, digamos, guiando el proceso de la seguridad, decía que hay 349 policías presos o detenidos en razón de haber usado su arma contra el crimen organizado, contra los delincuentes, ¿no? ¿Cómo es esto posible que ocurre en un país que se precia de estar en un proceso de desarrollo? Es que se protege al delincuente y se desprotege al policía. ¿Qué podemos reclamar en consecuencia si es que los policías no tienen la seguridad de que el Estado los defienda, ¿no? Pero como dice, podemos fortalecer al policía, pero para eso necesitamos una figura fuerte también. O sea, necesitamos en este caso un ministro del Interior en este momento, Juan José Santibáñez, fuerte como una figura política dentro del ministerio. Y que no esté cuestionada, pero ¿no? si está cuestionado, entonces ¿cómo hacer eso? ¿Cómo fortalecer y darle competencias, fortalezas, proteger al policía cuando desde arriba la situación empieza mal? Es que este es un tema de liderazgo desde la cabeza, ¿no? Desde la presidencia de la República, ¿no? Si usted empieza a analizar todos los estamentos que componen la seguridad ciudadana, todos los estamentos que componen
componen el sistema de justicia nacional, todos están en una crisis tremenda, ¿no? Si usted va por el lado del Ministerio de Justicia, que tiene como responsabilidad la construcción de los penales, hace 5 años que nos tienen con que esto se amplían, de que no se amplían, de que ya se amplían, de que se está ampliando Chayapalca. No, lo cierto del caso, lo objetivo es que con una población de 98.000 presos, solo tenemos capacidad para albergar 41.000. Y entonces las cárceles están absolutamente hacinadas. Simplemente, Entonces, y sirven para no rehabilitar a nadie. Y sí, claro, pareciera que el ministro de Justicia no se da cuenta de que no es pues tan difícil construir cárceles, en 5 años por lo menos unita, ¿no? ¿No? Y eso por el lado del INPE, ¿no? El Instituto Nacional Penitenciario, ¿no? Que es el que tiene el control de las cárceles, y claro, se llena la boca presentándose en televisión de que tiene un control total. Yo he estado acompañando al ministro de Justicia, el doctor Arana, en Cusco, en la cárcel de Quencoro, y he visto cómo es una cárcel por dentro, ¿no? Es patética, es aterradora. Sí. Usted camina por las cárceles en Lima y delante de las cárceles ve un desorden total, sí. Las mujeres llenas de ollas llevando las cosas a visitar a los presos. ¿Dónde se ha visto eso? ¿Cuál es el control que tienen? Tienen casi cero control. Es una coladera, ¿no? Ingresa todo lo que se puede. Coladera. ¿No? Y ese es otro factor, ¿no? Y el factor justicia, el factor ministerio público. ¿Cómo es posible que los policías se esfuercen por capturar a los delincuentes y el ministerio público, porque no se cumplió un plazo, porque no sé qué, los liberan? Dicen que hay 6.000 capturados y 6.000 liberados. Ahora dicen, ¿quién sí. dice? No hay una estadística, y ese es otro tema, ¿no? El proceso de modernización del Estado es pues pésimo. Sí, sí. ¿Cómo patético. Es posible que estas entidades que tienen que conversar entre sí no tengan un sistema integrado de información? De cruce de información para poder tener una estadística y una data confiable, pero tampoco existe. Procesos que se demandan en Lima y que son perdidos, inmediatamente el perdedor se va corriendo a Huarochirí, inicia un nuevo proceso por la misma causa entre las mismas personas y de repente lo gana. Y en un lado lo pierde y en el otro lo gana. Y ya no, ni qué decir del Congreso, pues, o sea... Y ni qué decir del Congreso, ¿no? Me hacía mucha gracia el otro día que veía esta ley contra el crimen organizado, ¿no? Que no ha hecho sino favorecer el crimen, porque ha elevado el nivel de años que era requisito para ser considerado crimen organizado de 4 años a 6 años, ¿no? En abierta contradicción contra el acuerdo de Palermo, de cuyo tema es suscriptor el Estado peruano. Quiere decir que es anticonstitucional haber dado una norma así. Y el Poder Ejecutivo, bien gracias, no ha objetado la ley. El no objetar una ley es estar de acuerdo con ella. Es decir, una ley anticonstitucional no objetada es estar de acuerdo con la inconstitucionalidad de la misma. Eso es negligencia. Claro. Efectivamente, pero si están jugando a pared ya no hay forma. Entonces estamos hablando de varias instituciones que tienen que ver en este caso con el sistema de justicia. Pero el pueblo, dicen, ¿no? ¿A dónde va a recurrir? A la Defensoría del Pueblo, pues. ¿Por qué se ríe, señor Zapata? Porque no sé si la Defensoría del Pueblo la va a defender bien. La verdad de las cosas es que estamos en una crisis, pero no hay mal que dure 100 años. Y evidentemente llegará un momento en que esto se revierta y se revierta bien. Ahora, toda esta crisis está afectando a la economía. Y usted lo sabe perfectamente por ser, la está afectando, pero hay una cosa sumamente curiosa. Y el empresariado sigue cumpliendo su misión. Vengo justamente de este encuentro de empresarios del norte, que me ha parecido
impecable, qué bien estructurado, qué bien diseñado, los temas que se han tenido, los expositores con un conocimiento profundo, me hacen ver que no todo está perdido, que los empresarios siguen generando empleo, que los empresarios siguen generando crecimiento del país, y eso es muy bueno, porque evidentemente estos temas que hoy día nos afligen tienden a ser superados por el éxito, por el modernismo, por la creación de empleo, ¿no? Sí. Y particularmente en Trujillo. Trujillo está enfrentando la posibilidad de un crecimiento gigantesco, ¿no? Con Chavimochic 3, con Chinecas muy cerca de Trujillo, simplemente la frontera agrícola va a duplicar su capacidad, y si con 19.000 hectáreas éramos exportadores de muchos productos en términos de primero y segundo puesto, imagínese con 25.000 más y con 60.000 más. O sea, el futuro es promisorio. Sin embargo, si no solucionamos el tema de la criminalidad, todos esos proyectos pueden verse truncados o retrasados. Dios quiera que no quiero pensar que eso vaya a ocurrir. Yo creo que la propia presidenta ya se está dando cuenta de que todas estas normas que la ponen en una posición tan complicada, la van a hacer entrar en razón. Pero no tanto, porque el día de hoy ha salido a decir de que se queda hasta el 2026. Pero eso es una buena noticia, porque ella es bien consciente que para quedarse hasta el 2026 va a tener que arreglar ese problema. Pero sin embargo, se le vino una protesta, ¿no? Pero ya está acusando de anarquistas a este sector que viene protestando. Entonces, el diálogo prácticamente lo está rompiendo, es, como se dice, llegar a puntos de consenso. Me imagino porque sus asesores le están diciendo esto es una anarquía, pero poco a poco con las palabras. Se va a dar cuenta y los asesores van a tener que darse cuenta. Porque ella puede estar también generando, quemando la pradera, por algo quiere quemar la pradera, porque se habla ya de un estado de excepción y eso sí no favorece a nadie y al empresariado menos. Pero de repente es la solución, ¿no? ¿Usted cree? Y el primer ministro ha dicho que ya están considerando el hecho de entregarle al ejército el control político-militar del país. ¿Perú Cámaras estaría de acuerdo con esa posición? Nunca se puede estar de acuerdo con una situación tan delicada, pero si no hay otro camino, ¿qué vamos a hacer, no? No, lo que sí no se puede soportar, lo que sí no puede seguir ocurriendo es que la gente se agarre a balazos en las calles y maten a los inocentes, y que la ciudadanía se sienta tan desprotegida, y que las fuerzas policiales y militares no puedan hacer uso de sus armas en defensa de la sociedad. Entonces se tiene que meter, como bien dijo al inicio de la entrevista, medidas radicales en este caso. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Tenemos una metástasis delincuencial, criminal. Y hemos vivido esa circunstancia. Acuérdese la época del terrorismo. Claro, hace más de 30 años, claro. Y se eliminan los derechos tutelares más fundamentales. El derecho a la inviolabilidad del domicilio, el derecho al libre tránsito, el derecho a la libertad. Entonces hay un montón de principios que se pueden eliminar, y eliminar no por un día, no por 2 días, no por 3 días, se pueden eliminar por periodos más largos, ¿no? Pero ahí sí hay una gran diferencia. Porque puede ser la medida radical y puede salir una solución, decir que no, que salgan los policías, los militares, que tomen el control del país, perfecto. Pero ojo, hay una gran diferencia. En el gobierno de Alberto Fujimori era un gobierno que tenía el respaldo ciudadano, el respaldo mayoritario de los peruanos. En este gobierno no se tiene esa condición. Entonces, si se da esta medida y no funciona, ¿qué nos queda entonces? ¿Fracasamos como Estado? Lo que pasa es que si se da esa medida,
el país no está en la crisis económica en que estaba en ese momento. El país hoy día genera empleo, genera exportaciones, genera riqueza y tiene suficientes elementos y variables macroeconómicas que permiten mantener, digamos, su existencia de manera creciente, ¿no? De tal manera no para el país. No para el país, pero se le da la seguridad del caso. Entonces, no es posible que siga ocurriendo lo que ocurre en Patás hoy día, ¿no? ¿Dónde están las autoridades que permiten que salgan los camiones, que no pagan impuestos, que se exporte la mercadería, que se exporten los productos mineros y simplemente no pase nada? O sea, ¿dónde se ha visto eso? En todo caso, como bien dice usted, y para terminar la entrevista y terminarla de manera optimista, no todo está perdido. Yo creo que esto se va a arreglar más rápido de lo que estamos imaginando. En el momento en que haya una autoridad mano dura y que estos aprendices de delincuentes se den cuenta de que no va en juego el país ni el gobierno, esto se acaba y se acaba rápido. Y Dios quiera que sí, y hago votos porque ello ocurra. Desde nuestro ángulo, el empresariado está cumpliendo su misión, estamos generando empleo, estamos generando riqueza. Necesitamos seguridad, necesitamos que la Presidenta de la República y sus ministros se den cuenta de que esto tiene que cambiar y cambiar pronto. Y el hecho de que la Presidenta diga que se queda hasta el año 26, me parece que va a obligarla a darse cuenta más rápido de lo que estamos imaginando. Dios quiera, hago votos porque ello ocurra. Señor Oscar Zapata, le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros, presidente de Perú Cámaras, y nada, pues estamos atentos a lo que pase con nuestro país. Lo cierto es que la idea es que el motor de la economía siga funcionando y que las medidas que se den funcionen también en torno a la criminalidad. Y tal vez un último mensaje de esperanza. No todo está perdido, confiemos en que esto va a cambiarse. Esta mañana justamente había mensajes que hacían notar este aspecto. Yo creo que se viene tiempos buenos. Se nos viene una protesta el día martes. Y es una protesta acá en Trujillo y que reclama un bien superior, que es el derecho a la vida, ¿no? Es una cosa que no puede dejarse de lado. Me parece que el sentido de la protesta, siempre y cuando sea ese, es muy loable. ¿Y escuchar al presidente que dijo anarquistas, se excedió? No escuché eso. Así ha dicho la presidenta. Es un grupo de anarquistas que están tratando de quebrantar la democracia en el país. Bueno, la protesta no nació bajo el esquema anarquista, nació justamente para proteger la vida. Efectivamente. Justamente contra la ley que protege el crimen. Partamos por ahí. Se lo digo al primer ministro, partamos por ahí, exija usted que de alguna manera el Congreso cambie su política y derogue la ley, ¿no? Perfecto. Señor Oscar Zapata, muchísimas gracias por estar en el programa y nada, como siempre, bienvenido las veces que quiera a la ciudad de Trujillo.